Está con nosotros en el estudio el profesor Raúl Silva Pérez Chica, diputado local del PAN, presidente de la Comisión de Educación. Profe, ¿cómo estás? Bienvenido. Beto, gracias. Al contrario, pues mira que la parte de gusto es la que me da a mí verte, a ti también, de monitoreo todos los días. Tú sabes que sí, todos los días estoy monitoreando toda la parte de los cabezas que mandas y aparte un ratito de repente notas que son interesantes para lo particular del Congreso y para mí también. Pues es importante el trabajo que hacen ustedes en el Congreso y veo que han trabajado muchas iniciativas recientemente y que es bueno que las divulgues con la población. Una de ellas es la iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de Aguascalientes en el tema de desastres. Fíjate que esa fue la primera, Beto, que impulsamos por el mes de octubre. Ya se estuvo dando la autorización para esta. Es una iniciativa que tiene que ver justamente después de la pandemia con la necesidad de que los gobiernos, sobre todo estatales, estén preparados para atender a asuntos que tienen que ver con algunos desastres, con algunas situaciones. Y fíjate que hablamos de desastres en el tipo de enfermedades, pero también en el tipo de movimientos telúricos, de este tipo de cuestiones. Y creo que esto que pasó con la pipa en el Fraccionamiento México nos ayudó muchísimo a esa preparación que se tiene para poder atender este tipo de casos y cosas, ¿no?, que se presentan. El gobierno estatal y el municipal estuvieron muy atentos y hoy en lo particular, pues en lo general se atendió a esa población que fue afectada en ese tiempo por ¿El pipazo? Sí, por el pipazo, exactamente. De la Colonia México. De la Colonia México. Ahora, ¿en qué estatus está esa iniciativa? ¿Ya es ley? Ya es ley, ya está determinada como ley. Siempre tuvo también la autorización por parte del Ejecutivo en el sentido de la parte presupuestal. Para mí es muy importante eso, no crear leyes con letras muertas en las cuales se hacen leyes nada más y que al final no pueden ser llevadas al efecto, ¿no? Y esa es la parte que ayuda mucho. La última, y voy a ir metiéndome en esas cuestiones, la de ayer, la del jueves de ayer, la, digamos, autorización por parte de las diputadas y diputados, a los cuales les agradezco mucho al diputado, en el sentido de que las credenciales o las tarjetas, en este caso de transporte, puedan ser válidas todo el año para estudiantes, Beto. O sea, estaba determinado antes que solamente eran válidas de lunes a viernes, en los horarios que tenían que usar los jóvenes. Hoy, y con esta ley, y lo comentaba con Ricardo, que es el de movilidad, Ricardo Serrano, me decía, profe, eso ya le avanzamos y está listo. Y le decía, perfecto, lo que tiene ahorita y lo que vamos a hacer enseguida es hacerlo ley, para que no sea una situación de administración, sea una situación de que quede ya de manera definitiva. Entonces, por ahorita, la situación de los estudiantes tienen su descuento al 50% y con ese descuento ellos pueden estar trasladándose en la semana y el fin de semana también. Sabemos que muchos de ellos están en clubes deportivos, están en clubes de estudio, están en situaciones en las que se tiene que mover y además económicamente creo que merece la pena que se les siga respetando ese descuento todo el año. Antes nada más lo recibían en clases, entre semana y en vacaciones no tampoco. Es correcto. Y ahora es todo el año, todos los días. Es correcto, y es correcto. Y esa parte... Ya es ley también. Sí, es ley. Publicada. Que es importante, justamente lo que comentaba yo con Ricardo, a quien le agradezco mucho también su asesoría en algunos temas. Ya es ley, queda para que quede en todas las administraciones que vengan después de esta también. ¿Qué iniciativa de ley también promoviste a favor de la o reforma a la ley de profesiones del Estado de Aguascalientes? Fíjate que esa es una situación muy interesante porque también, fíjate, la pandemia, volvemos a la pandemia nos llevó a un asunto de que, por ejemplo, en Aguascalientes no había enfermeras suficientes para atender en los hospitales y para que atendieran enfermeras y médicos en este caso, pero hablo del caso de enfermeras porque sí hay posibilidades en el caso de Aguascalientes de estar, desde luego, dando las cédulas a la gente que haya terminado, que haya cubierto satisfactoriamente sus estudios, y en este caso Aguascalientes, con esa facultad que tiene, estuvo trabajando titulación y cédulas para la cuestión de enfermeras, en este caso que fue la parte más emergente, pero de ahí tomamos la necesidad de que varias de las profesiones necesitan cédula para poder estar trabajando en esto. Hablamos, por ejemplo, la de Derecho, que para poder litigar necesitan
la cédula, hablamos justamente de la de enfermería, hablamos de algún ingenieros, otro tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido, nos metimos fuerte para ver la ley general de profesiones y enmarcarla y poder en Aguascalientes sacar el provecho que podíamos sacar para que todas las, digamos, profesiones que de alguna manera necesitan cédula y que quieren de alguna manera también, y la demanda así lo estaba dando, tuvieran desde luego la autorización por parte del Estado y se pudieran en este caso hacer un listado de profesiones que superan las 1,000 profesiones, Beto, o sea que no es un tema menor. Entonces esto se hizo y ahora pues la Comisión Estatal de Educación Superior facultada por el Congreso del Estado es quien estará elaborando la lista de profesiones semestralmente para que nos digan cuáles son las profesiones que se deben estar en este caso cedulando para el Estado de Aguascalientes. Y luego una reforma a la ley de movilidad para que los conductores en estado de ebriedad, ¿qué les pase? Fíjate que esto se deriva mucho de ese tema que de repente se critica y nos critican a los legisladores con cierta razón, pero también se tiene que responder a este tipo de situaciones que pasan. Fue el accidente de Colosio lo que nos llevó al punto a varios legisladores, incluso en algunos casos fueron iniciativas acumuladas para que fueran las comisiones, y ahí la situación es que encontramos nosotros que muchas de las muertes que hay por accidentes tienen que ver con manejar en estado de ebriedad. Entonces, ese punto de alguna manera consistió en elevar las penas administrativas y penales. En el caso de la administrativa me parece más interesante todavía. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, si una persona maneja en estado de ebriedad, es detenida por la autoridad de vialidad y antes de 12 meses lo vuelven a detener por esa misma situación, se le retira definitivamente por toda ya de manera vitalicia permanente la licencia de manejar. Ya. Y esto es importante. Algunos dirán, bueno, pero es que hay gente que maneja sin licencia. Bueno, esta ya es otra situación que también se tiene que estar vigilando también en ese sentido. Ya lo creo. Y finalmente, sobre el tema, bueno, ¿y en qué estatus está esa iniciativa? Esa iniciativa también ya está. ¿Ya fue publicada? Publicada, exactamente. Tenemos esa ya también publicada, ya es ley también en este caso. Entonces está, desde luego, ya en manos de las autoridades, se está aplicando la ley que en este caso estamos hablando. Son de las iniciativas también que de alguna forma, te aseguro, Beto, que más de una vida van a estar salvando en este caso. Y luego una iniciativa de reforma a la ley de adquisiciones de los gobiernos estatal y municipal en un tema de baterías recargables. ¿Eso para qué, profesor? Eso apenas se presentó el día de ayer, Beto, apenas, y al público lo comento. Finalmente encontramos nosotros que las pilas de uso único, ¿sí? Son cuando menos 20 veces más dañinas al medio ambiente en lo general que las pilas que son recargables en este caso y que se pueden usar de manera pues repetitiva hasta que la propia cuestión dé para esas cuestiones, pero que generalmente en las consideraciones que son dañinas al medio ambiente, en este caso agua, al caso del aire, al caso de la tierra, suelos, exactamente, todo ese tipo por las sustancias que tienen las pilas y que generalmente los metales y no metales que contienen son de tipo tóxico generalmente. En ese sentido, y que aunque hay regulación para tirarlas y todo eso, estuvimos checando nosotros estudios de la Universidad de Veracruz, de muchos, del INEGI, de muchas partes, y la realidad es que aunque hay todas esas situaciones, la gente sigue tirando las pilas en la basura común, o sea, no las lleva a un conocer. Entonces, la idea es que cuando menos empecemos ya desde gobierno, eso es claro, también, esto va para la situación de gobiernos estatales y municipales en Aguascalientes, porque además es el ámbito local, no estamos en un ámbito federal. En el ámbito local, todas las compras que se hagan ya en relación a pilas que se tengan que utilizar sean de pilas recargables en este sentido. Entonces, ese es el punto que hoy estamos presentando. Ese se presentó apenas el día de ayer y va para los procesos. Ojalá que avance, porque de todas las que hablamos, todas han sido promulgadas, han sido ya publicadas por el periódico oficial local y en su caso pues están vigentes, ya nomás faltaría esta. Exactamente, bueno, tenemos justamente 20 que se han colocado y hay que decirlo también, la mayoría de las que han pasado ya han estado dándose ya por votadas a favor. También hemos tenido 2 o 3 que no se han votado a favor, pero pues esa es parte de la así situación. Funciona esto. Así funciona, sí, exactamente, entonces muy bien. Camina. Qué bueno, felicidades, profesor Raúl Silva Pérez Chica, diputado local por el PAN por Aguascalientes. Bienvenido. Muchas gracias, Beto, siempre, señor.